esto no es el negocio, socio. ¿Ah? Y bueno, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio y en ciertos momentos nosotros jugábamos pues un juego que se llama Simón Dice. ¿Sí? Ustedes conocen ese juego, ¿sí? Simón Dice. Entonces Simón dice algo y las personas tienen que hacer lo que Simón dice. Si el líder no dice, Simón dice, pues ¿cuál es la idea? No hacer lo que dice. Pero ¿cuál es el punto? Pues la profesora, en mi caso, la profesora quería enseñarnos algo. Quería enseñarnos que nosotros debemos, ¿ok? Nosotros tenemos, ¿ok?, que seguir las instrucciones. Nosotros tenemos que obedecer la voz de la profe. Eso fue la lección. Y claro, y la idea es seguir las instrucciones de cualquier persona en autoridad. Nos enseñaba que la profesora es la que manda. ¿Y los estudiantes quiénes son? Los que... Exactamente. Muy bien, muchachos. Muy bien. Me imagino que ustedes, pues los grandes, recuerdan momentos así en el colegio. Y pues son lecciones muy importantes. ¿Por qué los profesores sienten que necesitan enseñar sobre este tema? ¿Por qué toman el tiempo para jugar? ¿Okay? Jugar un juego, jugar Simón Dice. ¿Por qué están dispuestos a ocupar tiempo en la clase para hacer eso? ¿Por qué? Porque los chicos creen que seguir las instrucciones es algo negociable. Muchas veces mi profesora decidía jugar el juego porque los chicos, incluyéndome a mí, ¿okay?, estábamos molestando mucho. Hablábamos con nuestros compañeros sin permiso. Nosotros nos levantamos de nuestros pupitres sin permiso. Cuando deberíamos haber estado estudiando las conjugaciones verbales o lo que sea, ¿qué estábamos haciendo? Pues estábamos pasando carticas, escribimos carticas y pasamos carticas a nuestros compañeros, ¿sí o no? Eso no pasa ahora, ¿cierto? ¿Sí pasa? Claro. El juego nos recordaba que la profesora o el profesor era la autoridad. Otro juego que nosotros jugamos era seguir al líder. Y me imagino que ustedes jugaban eso también. La idea era marchar, en fila alrededor de la sala o un campito de la sede del colegio. Y el primero en la fila, iba donde quiera y hacía lo que hacía diferentes movimientos y podía hacer lo que sea. ¿Y los de atrás qué tenían que hacer? Pues seguir, repetir, seguir al líder, ¿ok? Pero lo interesante es que siempre había chicos que decidían no copiar o no repetir, ¿ok?, al líder exactamente. Y el profesor siempre les regañaba, ¿ok? Es que tú tienes que hacer exactamente lo que el líder está haciendo. En respuesta, pues los chicos decían, ay, pero profe, es que no lo hacen bien, no, lo que están haciendo es como bobo, ¿ok? O de su manera es como boba. Entonces, es que mi manera es mejor.
¿qué hacen los chicos? Es que empiezan a negociar con el profesor. Mira, yo no quiero decir esta mañana que negociar siempre es algo negativo, porque no lo es. Inclusive, a veces es algo necesario. A veces tenemos que negociar. Inclusive, yo enseño a mis hijos que hay momentos cuando es bueno, okay, hay buenos momentos para negociar. Pero ellos tienen que discernir cuándo es el momento y si es algo negociable. Porque existen las cosas en la vida que no son negociables. Con el profesor del colegio pueden existir cosas que los estudiantes pueden negociar. Sí, puede ser. Pero también existen las cosas o los momentos cuando sería muy necio negociar. Porque existen valores, normas e instrucciones que no son negociables en el salón. Nosotros muchas veces tratamos de negociar con Dios. ¿Sí o no? Lo hacemos. Seamos honestos. Tratamos de negociar con Él. Aún con las instrucciones claras que nos dio a través de su palabra. Muy interesante. Aún con los principios claros que están escritos en la Biblia, nosotros tratamos de negociarlos. ¿Por qué creemos que tenemos ese derecho? Hoy estamos comenzando una nueva serie que ya dije esto no es el negocio socio. Y para arrancar el tema, vamos a buscar en nuestras Biblias a Lucas 9, por favor. Lucas 9. Lucas 9. Vamos a leer los versículos 57 al 62. El versículo 57 dice: Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Esa persona está hablando ¿con quién? Con Jesús. ¿Okay? Y Jesús le responde, dice: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Oremos. Gracias, Dios, por este pasaje. Señor, yo te pido, te ruego que nosotros podamos entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Pero no solamente entenderlo, pero ponerlo en práctica. Por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
¿Ustedes han ido al centro? Claro. Allá en el centro uno puede conseguir cualquier cosa. Y la verdad, podemos conseguirlas de precio muy económico, ¿cierto? Claro, pues ciertas cosas. ¿Mm? Y pues yo tengo pues mucha experiencia en eso, porque pues he ido al centro mucho, pero también he llevado a muchos grupos de extranjeros al centro. Y siempre es interesante, ¿ah? Porque ellos quieren ir allá y hacer compras. Ellos quieren comprar cosas típicas de Colombia, ellos quieren comprar recuerdos de Colombia y chévere, ¿no? Chévere. Me encanta llevarlos. Eso es algo muy, muy interesante cuando empiezan a, pues, interactuar con los vendedores. Es que la verdad, cualquier persona tiene que tener mucho cuidado con eso. No importa si es pues, una persona gringa, una persona colombiana o de cualquier cultura que es de cualquier nacionalidad. Es que la verdad los vendedores son muy astutos. ¿Cómo? ¿Cierto? Y es interesante que ellos tratan de aprovecharse de la gente, especialmente los extranjeros, porque es fácil de aprovecharse de ellos. Am, y por eso, nosotros entendemos eso, ¿ok? Aún un colombiano, pues llega al centro, tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿M? Tiene que negociar un precio. ¿Por qué? Porque cuando llegamos allá, nunca creemos que el precio inicial es el precio real. ¿Sí o no? Es que por nuestra propia malicia, ¿ok? Porque por no creerle al vendedor, nosotros empezamos a negociar un precio. Pero un precio ¿ok? Que es justo desde nuestro punto de vista. ¿Sí o no? ¿Ok? Esa es la verdad. Nosotros estamos pensando en nosotros mismos. El vendedor entiende que vamos a llegar allá para negociar. Entonces, él también está negociando con nosotros. Pero él está tratando de lograr un precio que es justo desde su perspectiva. ¿Sí o no? Y ahí es el juego, el negocio, ¿cierto? Ahí es. Pero es por nuestra malicia natural que no creemos a la persona. ¿Sí o no? Eso es la verdad. Am, de una vez nosotros pues llegamos a una tienda del centro o cualquier lado y empezamos a hacer preguntas. Empezamos a negociar. Ah, pero ¿ese es el precio mejor? ¿A cuál es el precio mejor? ¿Mm? De una vez, cuéntame, porque pues, es que creemos que no es el precio real, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el precio real? ¿Ok? El mejor precio. Ay, pero eso es muy caro. Ay, eso es muy costoso. ¿Quién va a pagar eso? ¿Sí o no? Así somos. Porque lo hacemos porque creemos que el precio es exagerado. Mira, los seguidores aspirantes del pasaje bíblico estaban en las mismas con Jesús. Ellos escucharon el mandato, sígueme. Jesús dijo, síganme. Y ellos le respondieron pero primero déjame. De una vez ellos empezaron a negociar con Jesús. Es que Jesús, yo quiero seguirte, pero primero déjame. Jesús, yo quiero obedecerte, pero primero déjame hacer tal
cosa. Su malicia natural les dirigió a negociar el mandato de Jesús. ¿No le creyeron? Ellos empezaron a hacerse preguntas como, ¿será que seguir a Jesús realmente requiere sacrificio? ¿Será que realmente tengo que comprometerme? ¿Tengo que hacer exactamente lo que Jesús me está diciendo? ¿O puedo mezclar mi voluntad con la de Él? Pues eso fue lo que hice yo cuando yo tenía 17 años. Yo sabía que Dios me había llamado a ser misionero transcultural. Y yo sabía. La verdad fue muy claro en mi vida. Pero había un problema. Mi novia no compartía esa visión. Inclusive, ella no quería ser misionera transcultural. Entonces, ¿qué hice yo? Pues empecé a negociar con Dios. No quería perder a mi novia. No, inclusive, yo quería casarme con ella. Eso es lo que yo iba a hacer. Entonces le dije a Dios, listo, acepté el llamado tuyo, lo acepto, ¿ok? Lo acepto. Algún día voy a ser un misionero transcultural. Pero primero voy a ser un pastor aquí en los Estados Unidos. Y después de un tiempo, después de orar por mi esposa, después de orar, después de haberte pedido, Dios, que tú cambiaras el corazón de ella, el parecer de ella, seremos misioneros transculturales. ¿Saben lo que hice? Fui al instituto, el instituto bíblico. Realmente fue como una universidad, como la Universidad Bautista de Cali, donde Raúl y Carolina están estudiando. Y fui allá y ¿saben lo que hice? Declaré mi carrera como el pastoreado y no las misiones. Pues eso fue un semestre miserable, la verdad. Pero es que no creía que Jesús me iba a requerir hacer las cosas a su manera. Por mi malicia natural creía que el llamado era algo negociable. En serio, yo creía que yo podía negociar eso con Dios. Pero algo que yo aprendí es que lo que Dios te pide no es negociable. ¿Por qué? Porque ya es justo. Es que cuando nosotros negociamos, estamos tratando de lograr algo que es justo desde nuestra perspectiva. Pero cuando Dios nos pide algo, ya es justo, porque Él es el justo. Y Él sabe exactamente lo que es necesario para cumplir su voluntad. Lo que te pide es exactamente lo que se requiere para ejecutar su plan y cumplirlo. Es que nosotros necesitamos
entender, comprender la implicación original del mandato que Jesús dio ese día. El mandato es sígueme, sígueme. Pero hay una implicación original. Y nosotros tenemos que pues mirar y estudiar un poquito del idioma original para entenderlo. El mandato de Jesús en el idioma original tampoco permite negocio. Cuando Jesús utilizó el verbo griego de seguir, sígueme, seguir, estaba utilizando akallutheo. Les pidió a que fueran sus discípulos. Síguenme, ¿ok? Síganme. Sean mis discípulos. Les dijo, si me quieren seguir, no pueden seguir a alguien más. Sígueme a mí. Serán mis discípulos. Además, la costumbre de aquella época era que los discípulos literalmente seguían o acompañaban a los maestros en la calle. Literalmente los seguían. El verbo akallutheo, que es seguir, hay un término raíz de ese término, esa palabra, y es la palabra calle, que es en griego es keleuthos, el cual es uno de los términos raíces del verbo seguir. Entonces, cuando Jesús dijo, sígueme, Él estaba pensando en eso. Literalmente, yo quiero que ustedes me sigan. Y eso significa que no van a seguir a alguien más. Y eso fue la intención de Jesús. Y ahí tenemos la implicación original del mandato. Si vamos a seguir a Jesús, no podemos seguir a alguien diferente. Escuchen cómo Pedro y Andrés respondieron cuando Jesús les mandó a ser sus discípulos. Es en Mateo capítulo 4, los versículos 18 al 20. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme. Ahí es la palabra, el término, síganme. Akallutheo, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y mira cómo respondieron Andrés y Pedro. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. De manera inmediata, Pedro y Andrés captaron la implicación, el significado del mandato, síganme. Ellos dejaron atrás las redes. ¿Y cuál es el principio bíblico para nosotros? Seguir a Jesús implica abrazar su voluntad y dejar atrás lo que te impide cumplirla. Y eso puede ser cualquier cosa en nuestra vida. En mi ilustración personal era un proyecto de vida. Una novia. Yo tenía que dejar a esa novia atrás para seguir a Jesús. Mira, yo no sé qué te está pidiendo Dios.
Pero es muy posible que estás tratando de negociar con Dios. Hay algo ahí. Hay una barrera. Hay un deseo. Hay una ambición. Y no tiene que ser algo como un proyecto de vida. Puede ser algo en la vida. Puede ser que Dios te está pidiendo que dejes de hacer algo, pero estás negociando con Él. No, es que yo quiero seguir haciendo esto, Señor. Puede ser un pecado mascota de tu vida. ¿Mm? No, Señor, es que eso es muy grato para mí. Pero Dios te está exigiendo que lo dejes atrás para seguirle a Él. Los seguidores aspirantes del pasaje Lucas 9 intentaban a negociar con Jesús. Les respondió de forma directa. Jesús dijo, sígueme. Señor le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Otro afirmó, te seguiré, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Es que nosotros tenemos que dejar atrás lo que nos impide a cumplir la voluntad de Dios. Después de un semestre miserable en la universidad, la verdad fue tenaz. La convicción del Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón, en mi mente, fue tenaz y continua. Fue un semestre terrible, pues decidí cambiar mi carrera y dejar atrás lo que me estaba impidiendo a seguir a Jesús. ¿Y saben? Dios me bendijo. Me bendijo con otra mujer que compartía la misma visión. Me bendijo con una esposa que quería ser misionera también. Y nos bendijo con una misión. Nos llevó a, otras regiones lejos de nuestra patria. Y eso sí es muy grato. Fue lo que me pasó. Es mi historia. Pues una parte, ¿no? No lo digo para que sea el modelo único ni mejor de esta iglesia. Porque yo sé que ustedes también tienen historias. Historias cuando ustedes decidieron seguir a Jesús. Dejar cosas atrás para seguir a Jesús. Yo sé que ustedes tienen historias así. Y eso es chévere. Pero si somos honestos, confesaríamos que todavía caemos en esa trampa de negociar con Jesús, con Dios. Siempre necesitamos recordar lo que Jesús requiere cuando nos pide algo. Compromiso, sacrificio, abandono, rendición. Y en realidad, esa es la única respuesta que tiene sentido. ¿Por qué? Porque Jesús es el alfa. Jesús es el alfa.
Ahí ese es el tercer punto en sus boletines. Jesús es el alfa. Jesús es el único que tiene el derecho de pedir y exigir esta clase de seguimiento. Cuando estaba estudiando para esta charla, pues aprendí algo interesante. Aprendí algo nuevo. Es que ya dije algo sobre los términos griegos de la palabra seguir. La palabra en griego es akalotheo. También tenemos la palabra calle, que es uno de los términos raíces de ese verbo, que es keleuthos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Calle. Pero hay otro término raíz de ese verbo y es alfa. Alfa. Alfa es la primera letra en el alfabeto griego. Y es muy interesante cómo Jesús utilizaba esa palabra, esa letra. En Apocalipsis 22, versículo 13, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, yo soy el alfa. Yo soy el alfa y la omega. El primero y el último. El principio y el fin. Se refiere a su propia supremacía. Jesús es el primero. Jesús es el alfa. Él es el líder. Él es el que manda. Juan 1:15 dice, Juan el Bautista dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es, ¿qué? Superior a mí. ¿Por qué? Porque existía antes que yo. Y es muy interesante porque Jesús nació después de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba reconociendo que Jesús existía antes de su nacimiento. La verdad, en ese capítulo, Juan, pues el apóstol Juan, reconoció que Jesús es el creador. ¿Existía antes? Claro, porque a través de Él y por Él creó todo. Pablo escribió en su carta a los Colosenses lo siguiente: por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Mira, Jesús te puede exigir compromiso completo, rendición total, porque es tu creador. Te puede pedir que seas su discípulo y que no sigas a alguien más, porque Él es el Maestro Supremo. Te puede exigir que dejes un deseo o un plan o un pecado, lo que sea, atrás, porque Él es el alfa. Pues también Él es la omega. ¿Qué es la omega? La omega es la última letra del alfabeto griego.
¿Y cuál es el punto aquí? Es que todo ocurre a fin de glorificar a Él, a Jesús. Cuando Jesús, cuando Dios nos pide algo, no es algo negociable. Ahora vamos a tomar un tiempo de reflexión. Cuando Jesús te dice, sígueme, ¿crees que es negociable?